Buenos días, tardes o noches según es el momento en que ven este video. A mí ya me conocen, soy el profesor Guillermo Peña Arredondo, encargado de la materia de taller de lectura y redacción. Bienvenidos a este último video del semestre. Después de este ya viene, o bueno, ya este video debe ser para la evaluación que se les va a hacer de semestre respecto a la materia. Ahorita les voy a enseñar de lo que trata la tarea. En esta ocasión nos atañe revisar la lectura número 7 de el momento 3 en el bloque 4, que habla sobre los textos recreativos. En esta ocasión vamos a entrar un poco en lo que viene siendo la materia de literatura. En esta materia, en segundo año, taller de lectura y redacción, se convierte en la materia de literatura y vamos a ver en esta ocasión una pequeña introducción a lo que viene siendo literatura, conocimientos básicos que ustedes deben de tener antes de la materia que ya les mencioné, es literatura 1. Vamos a ver aquí lo que son los textos recreativos literarios. No son tan, por así decirlo, recreativos como los textos que vimos en la lección anterior. Estos son textos que ustedes ya conocen y básicamente aquí nos está dividiendo, para entrar ya de lleno en la lección, cómo se clasifican estos textos literarios. Primero que nada, tenemos que nuestros textos literarios se van a clasificar por géneros según el tipo de texto que es. Pero más que nada se clasifican a según se escriben. Dependiendo de la estructura que tengan para escribirse, es cómo se van a clasificar estos textos. ¿Ok? Nos encontramos entonces, como dice aquí, que tenemos nuestros géneros literarios, los cuales vienen siendo el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Para ponerlo de una manera más sencilla, más entendible, el género narrativo se refiere a novelas y cuentos. El género lírico se refiere a poesía, o también poemas y canciones. Y el género dramático se refiere a todo aquel que es interpretado, dígase teatro, dígase un sketch, una pastorela, incluso una película. Cada uno de estos son géneros literarios. ¿Por qué? Porque desde su concepción, antes de ser llevado a cabo como tal, tiene que ser escrito. ¿Sí? Cada uno de estos debe ser escrito antes. Una película, antes de interpretarse y de grabarse, tiene que ser escrita como un guión de película. Igual un guión de teatro. Una canción, antes de interpretarse, tiene que ser escrita como canción. Por eso, cada uno de estos, aunque ustedes digan, no me parece tanto que sea parte del género eh, literario, sí es un género, o un subgénero del género literario. Y básicamente voy a decirles cómo se dividen cada uno de estos textos o cómo aprenden ustedes a reconocer estos textos. Primero que nada, aquí nos está mencionando algunos de ellos, que son el cuento, el poema, los géneros dramáticos, y aquí nos está diciendo las características principales de cada uno de estos textos. Empecemos con el narrativo. Para empezar, recuerden que siempre que hablamos de características en un texto vamos a referirnos a dos tipos de características. Las internas, que son todas aquellas para las cuales yo necesito leer el escrito, y las externas, que son todas aquellas que yo puedo reconocer por encima, sin entrar de lleno a leer el escrito. Entonces vamos a empezar con las características externas, aquellas que yo solo con ver lo que está plasmado en el papel voy a poder reconocerlo, ¿ok? Por ejemplo, las características externas de nuestro género narrativo dice primero que nada que está escrito en prosa. Cada uno de estos géneros se escriben de una manera distinta, ¿sí? La manera de escribir el género narrativo es prosa. Prosa quiere decir que está escrito de corrido, todo es seguido. Así como está escrito el libro, como está escrito este libro, todo esto que ven que estoy seleccionando, esto es un escrito en prosa, ¿sí? No está dividido, no está separado. Las palabras van una después de la otra y van en una sucesión, si quieren ustedes, alineada de cierta manera para seguir una formalidad, pero el escrito de corrido sigue llamándose prosa, ¿ok? Después dice, utiliza la narración, descripción y el diálogo.
estos son elementos que van a estar tal vez presentes en varios de los otros géneros, pero son más presentes en el género narrativo. ¿Qué quiere decir? Narración es que, por ejemplo, en un cuento o en una novela siempre hay alguien que nos está contando la historia o que nos está relatando cómo se llevan a cabo los hechos. A esta persona se le conoce como narrador. Cuando en un libro dicen, era un día muy caluroso cuando nuestro protagonista decidió salir de su casa para dirigirse al trabajo, ahí está hablando el narrador. Es una persona que nos está contando cómo ocurren los hechos. Esa es una narración. La descripción puede ser que entre en detalle de nuestro personaje, ¿no? Ese día llevaba una camisa azul con una corbata negra, traía lentes oscuros para evitar que el sol le golpeara la cara, tenía un poco de sudor en la frente debido a que hacía mucho calor, entonces ya está utilizando la descripción. Está haciéndose presente, describiéndonos en un cuento, en una novela, siempre entre más detalles nos den, tanto en narración como en descripción, y más que nada en descripción, que nos dicen cómo eran las personas o los lugares, es mucho mejor porque tenemos una idea más clara de lo que nos están contando. Entonces, por eso en el género narrativo se usa la descripción, es uno de sus puntos fuertes. Y el diálogo, pues básicamente es cuando nuestro personaje habla o interactúa con otra persona, lo hace por medio del intercambio de palabras. Cuando uno está leyendo un libro, a veces hay partes donde se ven, o donde más adelante vamos a ver que se ven unos guiones, y estos guiones indican cuando un personaje habla. A veces el narrador te indica quién está hablando por medio de una nota breve después de que habla un personaje. Por ejemplo, este personaje que salió de su casa va caminando rumbo al trabajo y de repente quiero poner que alguien lo saludó, pero tengo que dejar en claro que es otra persona que no es él. Porque si yo escribo, salió de su casa, va caminando rumbo al trabajo y pongo un guión. Hola, me da mucho gusto verte el día de hoy. Entonces yo no sé quién está hablando, no sé si lo dijo mi personaje principal o alguien más. Entonces pongo, hola, me da mucho gusto verte el día de hoy. Continúo con un guión y pongo, comentó un hombre que se lo topó en la banqueta. Entonces ya estoy dándoles a entender y estoy describiéndoles que otra persona se lo encontró y está hablando con él, ¿sí? Pero son básicamente los tres elementos principales. Va a haber una descripción, va a haber un narrador y va a haber ocasionalmente diálogos. Hay cuentos que a veces no traen diálogos, hay novelas que tardan mucho en tener diálogos o tienen diálogos muy escasos. Y luego dice, la trama se presenta en tres momentos: planteamiento, desarrollo y desenlace. La estructura básica de todo cuento, ¿sí? Un cuento tiene que tener un planteamiento donde nos dicen quién es el protagonista, cuál es el problema que tiene o al que se va a enfrentar, tiene que haber un desarrollo y tiene que haber un desenlace. Tomen por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Caperucita es una niña que tiene que viajar por un bosque para llevarle alimentos y medicina a su abuelita que vive aislada en el bosque. Y le dice su mamá antes de ir de casa, ten cuidado porque en el bosque vive el lobo feroz y puede tratar de atacarte. Ese es nuestro planteamiento. Nuestro desarrollo es cuando Caperucita va por el bosque, se encuentra con el lobo y el lobo le dice, ¿sabes qué? Conozco un atajo para que te vayas a casa de tu abuelita, vete por este camino. Y pero previo, Caperucita le había dicho a dónde iba y le dice dónde está la casa de la abuelita. Ahí el lobo dice, yo conozco un atajo, vete por este camino. Y la manda a perderse por el bosque para que tarde más en llegar. Y él se adelanta a la casa de la abuelita. Ese es nuestro desarrollo. Y el desenlace es cuando finalmente Caperucita llega a la casa de la abuela, la empieza a entrevistar por su extraña apariencia. Y al final Caperucita es devorada por el lobo. Y hay un desenlace en que se encuentra ella dentro de la panza del lobo a la abuelita que había sido devorada previamente por el lobo. Y son rescatadas ambas por un leñador que iba pasando y casualmente llegó, mató al lobo y le abrió la panza. Ese es nuestro desenlace. Una estructura básica de tres partes, de tres actos. Planteamiento, desarrollo y desenlace son reconocibles en todo cuento. Cuando tú vas leyéndolo y vas viendo, mira, aquí empieza. Esa es la parte del medio, es la parte del desarrollo y finalmente acaba en esto. ¿Sí? Esas son las tres partes. En el género lírico o poético, que es más que nada a poemas y canciones, sus características externas, dice, se estructura en verso.
mismos que forman estrofas. Voy a adelantar un poco para que vean lo que es un verso más que nada. Esa es parte de la tarea. En este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que es Podrá nublarse y sol eternamente, fíjense cómo las palabras no están escritas de corrido, como les había enseñado en la prosa, que en el libro están escritas así, de esta manera, ¿no? Que esto es prosa. Vamos a irnos para abajo, con cuidado. Aquí están escritas en verso. Cada uno de estos renglones, ¿sí? Que están separados, que hay un punto y se pone otro renglón abajo y otro renglón abajo y otro renglón abajo. Cada uno de estos es un verso. A un conjunto de estos versos, por ejemplo, este conjunto de versos que están aquí, que son cada uno de estos renglones, se le conoce como una estrofa. También tenemos que, dependiendo del número de versos que tiene una estrofa, se denomina su nombre. Por ejemplo, una que tiene 4 versos es un cuarteto, una que tiene 3 versos es un terceto, una que tiene 5 versos es un quinteto, ¿sí? Van recibiendo el nombre dependiendo del número de versos que hay, pero básicamente esa es su estructura, esa es la estructura de verso. Si ustedes buscan la letra de cualquier canción, pueden buscarla si así quieren, de la que a ustedes les guste, va a estar escrita de esta manera, con pequeños renglones cada uno después del otro. Esos son versos y es la manera en que se escriben los poemas y las canciones. Así ustedes lo van a reconocer. Solo con ver un escrito en una hoja y que lo ven separado de esa manera, dices, ah, es escrito en verso, es un poema o puede ser una canción. Presenta rima y ritmo. Rima y ritmo quiere decir el tipo de palabras que se utilizan. La rima es la repetición de palabras y el ritmo es la frecuencia con el que estas palabras se van repitiendo. Déjenme ver si aquí en este dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Si se fijan, hay una especie de verso aquí, creo que entre mar y cristal hay una especie de concordancia en los sonidos. También en eternamente y muerte hay una concordancia en los sonidos. No es tan evidente aquí, puede sentirse un poco raro, pero si conforme lo vayan leyendo se van dando cuenta de cómo las palabras se van asemejando unas a las otras. Y la separación que hay entre estos es el ritmo que está tomando que están tomando los versos en este poema. Ok, de nuevo, cualquier canción que a ustedes les guste, escúchenla y van a notar que tiene partes que se repiten y cada una de estas partes que se repiten van creando el ritmo. Sus versos pueden presentar un esquema métrico. Esta es una parte en la que no vamos a entrar mucho a fondo, pero un esquema métrico quiere decir que dependiendo del tipo de poema que es, los versos deben tener un número de sílabas. Cada poema tiene un conteo de sílabas en sus versos y las sílabas tienen que por ejemplo, en un cuarteto, todas las sílabas todos los versos tienen que tener siempre el mismo número de sílabas, ¿sí? Digamos 8 sílabas, 9 sílabas, 12 sílabas. Y también hay algunas partes en las que ciertas palabras se fusionan al tener algún sonido que hace que una sílaba valga por 2 y hay otras en que se cortan otras palabras debido a la misma estructura del verso, ¿sí? Y hace que las sílabas valgan por 1. Pero eso se ve más a fondo en la clase de literatura. Ahorita solamente con darse cuenta de que está escrito en verso ya lo identifican como un poema. Finalmente tenemos el género dramático, que es el que se refiere a obras de teatro o a películas, pero para menesteres de la clase vamos a centrarnos solamente en obras de teatro. Dice, su forma textual es el diálogo. Diálogo es cuando dos personajes están interactuando. Voy de nuevo a tomarme la libertad de ir hacia acá, en esta parte de abajo, en este texto 1 que dice La muerte en Zamarra, de Gabriel García Márquez. Fíjense cómo está un personaje hablando, ¿sí? Señor, dice, he visto la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El otro le contesta, huye, Zamarra. El otro le contesta, esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza. Cuando está hablando con la muerte dice eso.
No era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa porque la veía ahí tan lejos de Samarra y esta misma tarde tengo que recogerla ya. Este es un intercambio de palabras entre dos o más personajes. Recuerden, un diálogo es eso, un diálogo es una conversación entre dos o más personajes. Cuando ustedes vean en un texto que está dividido de esta manera, ¿sí? Con los personajes hablando uno después del otro, antecedidos por este símbolo que se llama guión justamente, cada uno de estos guiones, ¿sí? Es que es un diálogo. Digo que se llama guión justamente porque el escrito de una obra de teatro o de una película, donde vienen las indicaciones para los actores y los diálogos, a ese escrito se le llama guión. Entonces, este pequeña renglón aquí que está pintado, eso es un guión. Cuando ven a un texto dividido por guiones, quiere decir que están formando un diálogo, y así saben que la estructura es un diálogo perteneciente al género dramático, que es el de las obras de teatro. Las acotaciones. No viene ahí, pero en las obras de teatro, cuando un actor está interpretando a su personaje, muchas veces en el guión les indican qué deben de hacer, no solamente lo que deben de decir. Se va a poner entre paréntesis a un lado de lo que dice el personaje. Por ejemplo, María entra muy asustada a la casa y como entra muy asustada, como entra corriendo, se tropieza con la silla y tumba un jarrón que está en la mesa. Entonces el actor o la actriz que va a interpretar a María sabe que cuando entre en escena tiene que entrar corriendo, tiene que tropezarse, empujar una silla y tirar un jarrón. Esa es una acotación, una acción que debe hacer la persona aparte de decir lo que dice su personaje. También en las acotaciones a veces les indican la emoción que deben de tener. A veces dice, no sé, eh, Jorge, dice, no, Jorge, que es el nombre del personaje, y luego dice entre paréntesis, gritando. Y ya dice el diálogo que va a decir Jorge. Entonces, el gritando le va a indicar al actor que va a interpretar a Jorge que cuando diga esa parte, tiene que gritar, ¿sí? Son las indicaciones que se dan en el guión para darle a entender al actor que aparte de decir algo, tiene que llevar a cabo una acción. Partes como la trama, las escenas y los actos, para decirlos de alguna manera más sencilla, la trama es la historia. Así se le conoce en películas y en obras de teatro a la historia. Se le conoce como trama. Cuando estás hablando de una película y un amigo te pregunta, oye, ¿cuál es la trama? Es la historia de la película, de qué trata, o una obra de teatro, ¿no? Una obra. ¿Cuál es la trama de Romeo y Julieta? La trama es dos jóvenes enamorados que se conocen en una fiesta, pero desgraciadamente sus dos familias, los Montesco y los Capuleto, están peleados y no dejan que su amor florezca. Esa es la trama, ¿sí? Las escenas y los actos son las divisiones que tiene la obra de teatro. Una obra, por lo general, la manera más sencilla de dividirla es en tres actos. El acto de inicio, el acto de en medio y el acto de final. Muy similar a lo que viene aquí, que son los tres momentos: planteamiento, desarrollo y desenlace. Pero estos actos van a dividirse a su vez en escenas. Puede que nuestro primer acto tenga 5 o 6 escenas, nuestro segundo acto tenga solamente 2 escenas y nuestro acto final, nuestro tercer acto, tenga 4 escenas. Eso es a decisión de la obra. Cada obra varía en la longitud de sus escenas dependiendo de lo que quieran contar cada uno. Pero de nuevo, no vamos a entrar mucho en materia de eso ahorita, solamente lo estoy comentando de una manera muy, digamos, breve. Ok, esas son características externas. Son las características que yo voy a reconocer de todos estos textos solamente con observarlos en papel. Yo al ver en papel, no sé, que está dividido por guiones y dice el nombre del personaje y viene una acotación indicándole acción, yo ya sé entonces que estoy frente a un guión. O si, por ejemplo, veo un escrito que está todo de corrido y está dividido por capítulos, sé que estoy frente a una novela. O si está todo escrito de corrido y en ese mismo rato se acaba, son 5 o 6 páginas, sé que estoy enfrente o estoy viendo un cuento.
Y si veo que está dividido en verso, pues ya sé que puede tratarse de un poema o de una canción. En cuanto a sus características internas, tenemos lo que ya les había dicho en el género narrativo, que existe un narrador, es decir, alguien que cuenta la historia, alguien que está relatando la historia. Este narrador puede ser a veces un personaje extra de la historia o puede ser alguien de la misma historia que está contándonos lo que ocurrió o lo que le ocurrió a él. Luego dice, los personajes que intervienen se clasifican en principales, secundarios e incidentales. Toda historia debe tener personajes que son los que guían la trama. Y debe tener un personaje principal, debe tener personajes secundarios y debe tener personajes que pueden llegar a aparecer o que puede ser que salgan solamente con un objetivo. Por ejemplo, en el cuento que les dije, Caperucita Roja, el protagonista o la protagonista viene siendo Caperucita Roja. El, Personajes secundarios vienen siendo la mamá, el lobo y la abuelita, que aunque participan en la historia no son tan importantes como Caperucita. Y personaje incidental viene siendo el leñador, el que solamente aparece para rescatar a Caperucita y a la abuela de las fauces del lobo. ¿Sí? De nuevo, es cuestión de leer los cuentos e irlos reconociendo, pero para que los simplifiquen más fácil es con el cuento de Caperucita Roja. Personaje protagonista es Caperucita, personajes secundarios la abuelita, el lobo y la mamá, y finalmente un personaje incidental que llega a actuar solamente con un objetivo es el leñador. Y luego dice, la historia se desarrolla en un tiempo y espacio determinados. Ojo, cuando estás contando un cuento o estás contando una historia, tienes que decir el lugar en donde se lleva a cabo la historia y tienes que decir el tiempo en que se lleva a cabo la historia. Caperucita Roja, continuando con el mismo ejemplo, se lleva a cabo en un bosque. Más específicamente, si nos vamos a la historia original de Caperucita Roja, se lleva a cabo en un bosque de Alemania y solamente en el tramo de la casa de Caperucita hasta la casa de la abuela. Y el tiempo que tarda la historia en contarse podría ser de un día, puesto que no nos dicen qué pasa, que no sé, que Caperucita se le hace de noche en el bosque o que ve el amanecer. Entonces, debido a que se cuenta en un tramo de tiempo tan corto, podemos deducir que se lleva a cabo en un día. Todos los cuentos, todas las historias, si transcurre en días, semanas, meses o años, nos lo deben de indicar y nos lo deben dejar en claro de una u otra manera, a veces diciéndonos que pasó el tiempo, a veces haciendo que los personajes se note en ellos, ya sea que envejecen, ya sea que crecen, notamos el paso del tiempo. Y aparte nos deben de decir el lugar y el tipo de mundo en el que se desarrolla la historia. Si se va a llevar a cabo en un bosque, si se va a llevar a cabo en una ciudad, en una pequeña aldea, en un pueblo, en, digamos, una hacienda durante la Revolución Mexicana, siempre deben de quedar en claro esas características en un cuento o en una novela. Después tenemos lo que vienen siendo las características internas del género lírico, que se refiere a poemas y canciones. Dice que predomina el lenguaje subjetivo del autor. Subjetivo quiere decir que es el punto de vista del autor, ¿sí? Es lo que él siente, es lo que él interpreta. Si él dice, no sé, que el cielo era tan brillante y radiante como el primer día que vio a la mujer que ama. Eso es algo muy subjetivo para él. Nosotros no sabemos cómo era el día de brillante cuando él vio a la mujer que amaba y está haciendo esa comparación entre ese día y el brillo del cielo. Eso es algo subjetivo. Subjetivo es lo que yo interpreto y nadie más puede interpretar. Objetivo es lo que todos interpretamos. De nuevo, si describiéramos el cielo de manera objetiva, es de un color azul claro, o puede estar nublado, o puede estar oscurecido. Eso es objetivo. Subjetivo es cómo ve el cielo cada quien. Si alguien ve nubes de tormenta y dice el cielo se ve tan atemorizante que siento que se me va a caer encima, ya es de una manera muy subjetiva. Es un punto de vista personal. Eso es la subjetividad. La propia interpretación que cada quien hace sobre un asunto. En la poesía, el autor
da su propio punto de vista sobre lo que siente de una persona, de un momento de su vida, de un suceso, de un hecho histórico, es de una manera subjetiva. Luego dice empleo frecuente de la primera persona. La primera persona es yo. Recuerden que nuestras personas en singular se dividen en primera, segunda y tercera persona. Primera persona es yo, segunda persona es tú, tercera persona es él. ¿Sí? Eso es en singular. En plural es nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Nosotros, primera persona del plural, ustedes, segunda persona del plural, y ellos, tercera persona del plural. Entonces, en la poesía va a predominar el yo. Hablo desde mi punto de vista. Yo siento, yo veo, yo escucho, yo. Siempre habla de uno mismo dentro de la poesía. Predomina, no quiere decir que siempre va a ser una regla, ¿sí? Pero predomina la primera persona. La belleza en las expresiones. En los poemas y canciones, está por demás decirles que el autor, por lo general, trata de exagerar las cosas, hablar de una manera demasiado bonita, demasiado adornada. Hace uso de la función poética del lenguaje, ¿sí? Describiendo de maneras exageradas, adornando mucho ciertas palabras, ciertas expresiones, descripciones de personas. Eso es lo que es la belleza en las expresiones. La manera de expresarse es muy rebuscada y muy, pues sí, muy adornada. Finalmente se comunica usando imágenes poéticas y figura retórica. La figura retórica lo vamos a ver más de lleno en lo que viene siendo literatura. Pero la figura retórica básicamente es un sentido figurado. ¿Sí? Cuando yo digo que tiene unos ojos tan brillantes como el amanecer, con unas pupilas tan oscuras como la noche, estoy describiendo los ojos de una persona, pero los estoy haciendo comparaciones con otras cosas que aparentemente no tendrían nada que ver. Estoy haciendo un sentido figurado. Ese sentido figurado que yo utilizo es la figura retórica. ¿Ok? Eso predomina en lo que viene siendo la poesía y en la música, en las canciones. Pueden estar presentes también en el género narrativo, pero en un menor grado. ¿Ok? Todos los géneros de los que se habla aquí puede llegar a tener varios elementos de otro, pero en cada uno en el que se menciona predomina. La figura retórica predomina en el género lírico. El narrador predomina en el género narrativo, pero no quiere decir que no pueda aparecer uno en el otro. Finalmente, las características internas del género dramático, el que habla de teatro. Dice: los personajes se clasifican igual en principales, secundarios e incidentales, igual que en el género narrativo. La historia se desarrolla en un tiempo y espacio determinados, igual que en el género narrativo, y las acotaciones y el diálogo construyen las acciones. Recuerden, las acotaciones son las indicaciones a los actores, el diálogo es lo que mencionan los actores, ¿ok? Entonces, con estos elementos que les acabo de decir, además de que deben de leer esta lectura, ustedes van a venir contestando lo que viene siendo esta tarea, ¿sí? Es algo extensa, son algunas cuantas preguntas. Algunas tienen unos ejercicios de lectura y les hacen preguntas extra, ¿sí? Entonces, lo van a contestar. Por ejemplo, aquí en la primera parte van a poner cerrar la respuesta correcta. En la segunda van a leer este poema y van a responder las preguntas a su criterio. En el tercero, que es un diálogo, de nuevo van a contestar las preguntas y finalmente van a llenar este cuadro en el que van a poner las características internas y características externas de esta misma lectura de La muerte en Samarra. Y dice el autor texto. Ok, también esta pregunta es de ahí mismo. Y finalmente, un ejercicio de reflexión.
¿ok? Esta viene siendo un poco más extensa que las otras tareas, aparte de que también van a llevar una tarea de habilidades lectoras. Todo esto con el fin de hacer ya lo que viene siendo la evaluación final. Estamos ya en las últimas semanas de semestre, muchachos. Les pido encarecidamente, por favor, que quienes todavía tengan tareas pendientes y puedan enviar la tarea, lo vayan haciendo de una vez, a la par de mandarme lo del cuadernillo de fortalecimiento que les mandé por WhatsApp y esta tarea que viene siendo la última, junto con la de habilidades lectoras, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Les pido chequen la lectura 7 de la... Si es la lectura 7 de la guía didáctica, tengo que ir a revisar. Sí, lectura 7, creo que es la última. Sí, es la última lectura de la guía didáctica. ¿Ok? Entonces, de mi parte, eso sería todo. Y pues nada más. ¿Ok? Les deseo suerte con la tarea. Hasta luego. Cuídense.